Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides darle al botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero como mínimo puedes ver el programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Alex Cranor. Alex es ex gestor de fondos de cobertura, analista de mercados, autor y analítico político con base en enero. Alex, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Alex, welcome back to India and Global Left. Gracias por la invitación, Mudiar Jyotishman. Siempre es un placer acompañarte. Quería empezar pidiéndote tu opinión sobre cómo conceptualizarías esta idea o hecho tan debatida acerca del declive de Occidente. ¿Cuáles son algunos de los parámetros conceptuales o cuáles son algunas de las áreas que te vienen a la mente cuando se habla del declive de Occidente? Porque en el último año más o menos hemos visto una derrota masiva de Occidente. Estamos hablando de la derrota de la OTAN en Ucrania frente a Rusia. Hemos visto a las superpotencias occidentales de miembros derrotados en todo sitio. Maravito clavata de Estados Unidos, humanidad comercial, hogar, etc. fuest cochín. Y hemos visto la derrota de los medios de comunicación tradicionales, o de todo el sistema de propaganda, especialmente en el caso de Palestina, donde intentaron por todos los medios encubrir las cosas, pero fracasaron. Y por último, ha habido un declive a largo plazo del crecimiento económico, especialmente notable en Europa, pero también, en gran medida, en Estados Unidos. Si descontamos aproximadamente un tercio del crecimiento que procede de actividades no económicas, básicamente de las finanzas especulativas, combinado con una desigualdad masiva, ¿cómo definirías el declive de Occidente? How would you define the decline of the West? The key determining factor. El factor determinante clave detrás del declive de Occidente es nuestro sistema monetario. Ese es el principio fundamental. A partir de ahí, el veneno se extiende a todas las demás relaciones en la sociedad. Esto nos ha acompañado durante siglos. Básicamente, de lo que hablo es de que nuestros sistemas económicos se sustentan en un sistema de crédito basado en dinero fraudulento. Todo el dinero que entra en el sistema se emite de forma privada de la nada. Solo el principal entra en circulación y debe devolverse con intereses. Así que en la práctica se pone en circulación una cierta cantidad de dinero, pero hay que devolver más de lo que se emitió. But maybe more than that needs to be repaid. Money that simply doesn't exist. You know, like if I Dinero que simplemente no existe. $100,000 to buy a Ya sabes, como si pidiera prestados, digamos, $100,000 para comprar una casa. A lo largo de la vida de la hipoteca, probablemente tendría que devolver $200,000. Los otros $100,000 nunca entran en circulación, y la única manera de que yo pueda pagar $200,000 es ganándolos de otros participantes en la economía. Y para que yo pueda hacerlo, ellos tienen que endeudarse para que más dinero entre en circulación y yo pueda ganarlo de ahí. En la práctica se trata de un esquema Ponzi. Eso significa que el sistema solo es estable mientras siga creciendo. En cuanto deja de crecer, está diseñado para empezar a colapsar sobre sí mismo. Y eso te deja con muy pocas opciones. that gives you very few choices. One of the choices is that you start Una de las opciones es empezar a generar crédito, reduciendo los estándares de crédito. lowering the credit standards. Así que dices, bueno, So, you vemos que eso está ocurriendo hoy en el Reino Unido. kingdom today. El Banco de Inglaterra está relajando los niveles de apalancamiento y los estándares de garantía, de modo que se puede aceptar cualquier tipo de basura tóxica como buena garantía para emitir más préstamos. Tienen que inundar el sistema con liquidez para evitar que colapse. To keep it from Y eso conduce al desmoronamiento que ha sido típico de todos los sistemas económicos que han utilizado este tipo de configuración monetaria. all economic systems. Lo hemos visto en Argentina, Venezuela, Zimbabue y en Alemania durante la República de Weimar y en muchos otros lugares. Public and many places. There's been
There's been dozens of Ha habido decenas de ejemplos de desintegración hiperinflacionaria en todo el mundo durante el siglo XX, en su mayoría en economías orientadas al mercado. La otra opción es introducir de algún modo nueva riqueza en el sistema. Eso puede ocurrir de forma endógena. Por ejemplo, si se descubre un gran yacimiento de petróleo, este se convierte en un buen colateral sobre el cual se puede crear un nuevo impulso crediticio y reflotar el sistema durante un tiempo, básicamente durante un ciclo económico. O quizás se trate de un hallazgo de oro o de algún nuevo avance tecnológico que aumente sustancialmente la productividad del sistema. Substantially increases the system's productivity. But if you're finding no new resources, Pero si ya sabes, no estás encontrando nuevos recursos, si tu productividad se ha estancado y los niveles de deuda siguen creciendo y siempre crecen más rápido que el PIB, entonces, sí, antes de llegar a eso, solo quería decir para tus lectores que en realidad pueden visualizar de qué estoy hablando. Si vas al sitio web de FRED, Federal Reserve Education, o como se llame, puedes consultar dos series temporales. Una de ellas es la base monetaria, la que se mide la cantidad en la economía estadounidense. La otra es la deuda total del mercado crediticio, que incluye la deuda pública, gubernamental, y también las deudas privadas, corporativas, personales y financieras del sistema. Así que lo que obtienes son dos curvas. Una de ellas, digamos, va así. Esa es la base monetaria. Y luego la segunda se ve así. Esa es la deuda total del mercado crediticio. Muestra que a lo largo de periodos muy largos, la deuda en el sistema crece a un ritmo mucho más rápido que la cantidad total de dinero disponible para pagar esa deuda. Creo que la última vez que lo miré hace unos meses, la base monetaria total en Estados Unidos era de unos 6 billones de dólares, quizás 6,5, y la deuda total del mercado crediticio rondaba los 120 billones. Así que eso significa que hay más de 6 veces más deuda en el sistema que dinero para devolverla. 6 o 20, según cómo se mire. 6 or 20. 20 veces, 1,26. Sí, perdón. Sí, casi 20 veces. Sí, bueno, me salté la clase cuando enseñaban eso en matemáticas. Pero en fin, esa es la definición de insostenible. Así que si vives en un sistema en el que, ya sabes, el establecimiento bancario domina a la sociedad, entonces estarán muy tentados a obtener riqueza de otros lugares. Y así surge el colonialismo. Ya sabes, empezarán a decir, oh mira, Oriente Medio tiene mucho petróleo, pues lo tomaremos. Y esa es la historia del colonialismo occidental que se obtiene entonces. Lo que quiero decir es que ese sistema es aquel en el que los venenos se filtran en todas las demás relaciones de la sociedad. Genera militarismo, colonialismo, conquista extranjera, imperialismo, una explotación autoritaria de las poblaciones locales en el extranjero, pero también una explotación cada vez más autoritaria de la población nacional. Así que siempre verás que a lo largo de la historia, y esto ha estado ocurriendo durante siglos, estos sistemas básicamente generan caos en el extranjero y miseria en casa. Ya sabes, el tipo de cosas que Charles Dickens describía en sus novelas sobre la vida de la gente común en Inglaterra. Y Upton Sinclair describía lo mismo para Estados Unidos. Esto es típico, y ahora vemos los mismos síntomas de decadencia multiplicándose en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos estos países occidentales desarrollados, porque el tren de la abundancia basado en colonizar y saquear el resto del mundo ahora no se ha detenido, pero está atascado. Ya sabes, los franceses han perdido sus colonias africanas. Los británicos están siendo expulsados de varias partes del mundo. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada en la que debe decidir quién quiere ser en el futuro. ¿Quiere ser una potencia imperial o una potencia industrial? Creo que estas son las causas sistémicas detrás del declive de Occidente. A medida que se empieza a agotar la sustancia,
Ya no se tienen recursos para invertir en infraestructuras y tampoco se tienen recursos para invertir en el ejército. Vi får all Stroberny Thors, así está So Thunder. even the military strength is atrophying. Well, they knew that. They anticipated that, which is why, empire. Bueno, ellos lo sabían, lo anticipaban. Por eso los imperios siempre acaban recurriendo a ejércitos sustitutos, hordas bárbaras, o quizá fomentan grupos terroristas islamistas radicales en todo el mundo y los envían a desestabilizar Nigeria, Tanzania, Sudán, a atacar a Rusia en Dagestán y Chechenia y así sucesivamente. Pero incluso eso creo se agota en algún momento. Y si el sistema sigue el camino definido por esa inercia, va a ser el colapso del Imperio Medio Occidente. Al final, es la devastación total y todo. In the end, it's a total devastation of everything. You lose markets, you lose economies. Sabes, se pierden los mercados, se pierden las economías. Cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó, incluso el dinero desapareció durante unos siglos, no había dinero. Las comunidades locales se transformaron en autosuficientes, tenían que ser completamente autosostenibles, porque incluso los mercados de bienes baratos y simples como herraduras, clavos y tejas desaparecieron por completo. Todo tenía que ser proporcionado dentro de la comunidad. Así que eso significa que básicamente estás volviendo a la edad del cobre, estás volviendo una forma de vida primitiva. Y se deja así, el sistema tiende en esa dirección. Left to itself, the system goes in that direction. Now, I have to say, I am very hopeful that today. Ahora debo decir que soy muy optimista al ver que hoy ha surgido una alternativa en Oriente, con el auge de India, China, Rusia, Irán y el movimiento BRICS, una alternativa que está tomando forma y que permitirá a los países deshacerse de sus élites políticas y decir, no, necesitamos un nuevo camino hacia adelante. De hecho, considerarán unirse al movimiento BRICS, a la iniciativa de la Franja y la Ruta, a los nuevos sistemas de liquidación comercial y financiera, y a los nuevos sistemas de pago. Así que nos estamos alejando de un mundo eurocéntrico hacia una alternativa. Pero esa alternativa puede acabar estando disponible también para las naciones occidentales. De modo que cuando atraviesen una cierta, llamémosla crisis catártica, en la que deban reflexionar sobre su identidad, puedan unirse al resto del mundo, no como amos o dictadores, sino como invitados corteses en el banquete global. Y si pudieras contarnos cómo se ve Europa en este momento, en particular su relación con Estados Unidos, dado lo que acabas de describir como la enorme explosión del crédito. Quiero decir, en muchos sentidos la explosión del crédito está incorporada en la historia del capitalismo, y no pude evitar notar que dijiste cientos de años, y es cierto. Existen esos ciclos de acumulación, como explica Arrighi, en los que las finanzas adquieren más peso que la esfera productiva. Pero ciñéndonos a la historia reciente, vimos la fase posterior a los años 90 como una enorme explosión de actividades financieras y de crédito. Y ahí, Europa se volvió mucho más subordinada a Estados Unidos desde principios de los 90, y el crecimiento europeo también se desaceleró. A medida que los banqueros europeos y otros gestores financieros se integraban más estrechamente en el sistema financiero transatlántico, Europa ya estaba sufriendo gran parte del impacto. Parte de esa explosión del crédito y las finanzas estaba vinculada a la deslocalización de la producción hacia el sur global, porque, como has dicho, se necesita una base material que sustente, al menos en cierta medida, ese auge de la actividad financiera, incluido el crédito. Y parte de esa estrategia consistía en extraer mano de obra barata del sur global. Hablaremos de China y del sur global en un momento, pero eso significó que la producción europea y estadounidense empezó a quedarse rezagada. Más recientemente, hemos visto el ascenso de actores y de la producción chinos. En cierta medida, al principio se beneficiaron de ese cambio. Alemania, por ejemplo, exportaba muchos productos, materiales intermedios a China durante su ascenso.
Pero con el tiempo, China empezó a comerse su propio mercado, los mercados alemanes en el sector del automóvil, y así sucesivamente, lo que llevó a una pérdida total para Europa. Por un lado, su esfera financiera, aparte probablemente de Londres, que desempeña un papel de intermediario con Nueva York, es completamente subordinada a Nueva York. Por otro lado, están perdiendo a lo grande en el ámbito material, tanto frente a China como frente al sur global. Y a medida que Estados Unidos ha desatado su extracción tributaria, Europa también está perdiendo frente a los propios Estados Unidos. En estas condiciones, ¿cuál crees que es la estrategia de las élites europeas para hacer frente a esta crisis? To cope up with this crisis. The strategy of European elites is war. La estrategia de las élites europeas es la guerra. Es la guerra. Es realmente sencillo. Pero quiero volver a algo que has dicho porque creo que debemos ser muy cuidadosos. No creo que sea una cuestión de capitalismo. Ni siquiera creo que sea un asunto de izquierda contra derecha. En realidad se trata de un fraude porque el sistema monetario que tenemos es fraudulento. Pero no es solo dinero fraudulento en el lado derecho, es fraudulento en todas partes. Yo crecí en el mundo comunista, ¿verdad? Crecí en la antigua Yugoslavia. Teníamos un sistema socialista con un régimen comunista de partido único, pero teníamos el mismo sistema monetario y todos los mismos síntomas de decadencia en la sociedad surgieron a finales de los años 70 y 80, igual que ahora en Occidente. The same as they are now in the West. And so we ended up with hyperinflation and war. Y así terminamos con hiperinflación y guerra. Hoy Europa está entrando en un periodo de mayor inflación. Las cifras que informan son otra mentira, porque la crisis del coste de la vida es muy aguda en Europa. En lugares como Alemania, Francia y Gran Bretaña, la gente realmente lo está pasando mal. Les cuesta pagar sus facturas y comparado con cómo era la vida hace 20 o 30 años, es radicalmente peor. Veo cientos de publicaciones en las redes sociales de ¿cómo puede ser? Gano más dinero que hace 20 años, pero entonces en realidad me sentía cómodo. Hoy estoy lleno de ansiedad porque no puedo llegar al final del mes con mis facturas. Entonces, ¿qué pasa después? Surgen presiones sociales, aparece el riesgo de revueltas sociales, potencialmente revoluciones y guerras civiles, porque la gente dice, basta. No es que la economía no funcione, la economía sí funciona, la economía sigue siendo productiva, porque ya sabes, la tierra sigue produciendo trigo, arroz y patatas, y los pollos siguen creciendo, y las vacas también, y siguen dando leche. Todo eso sigue ahí. Los mecánicos aún pueden reparar coches, los panaderos hacen pan y gengyuji. Bakers still bake breads and dentists still do their thing. Let's say Digamos que las capacidades productivas de una economía están ahí, siguen intactas, funcionan. Es el medio de intercambio lo que se seca. Así que ya sabes, si un panadero no puede pagar el envío de trigo, entonces el agricultor dejará de entregarle el trigo, y el panadero cerrará y se declarará en quiebra. No porque la gente no necesite pan, o no haya trigo, o el panadero ya no sepa cómo hacer pan. Es porque el dinero se paraliza. Ese es el problema en todos los casos. Así que cuando esto empieza a suceder, existe el riesgo de una revuelta social. Y entonces las personas que están en la cúspide de la sociedad, las que tienen el poder, piensan de acuerdo, podríamos acabar con una revolución en nuestras manos y podríamos todos ser guillotinados en la plaza pública. Así que necesitamos un enemigo externo. Entonces empiezan a decir, los rusos vienen, los rusos vienen. Ya sabes, esto es lo que está ocurriendo en Europa. Y lo que sucede después es que tomas a los hombres en edad de combatir, hombres en edad militar, que probablemente sean la mayor fuente de riesgo para ti, y los envías a un campo de batalla extranjero, donde la idea es sacrificarlos en grandes cantidades para que dejen de ser un riesgo para ti. Y al mismo tiempo, creas las condiciones para poder tratar con toda la oposición de una manera muy radical.
because like if you're engaged in a foreign war, Porque si estás involucrado en una guerra extranjera, cualquiera que critique al gobierno puede ser encarcelado, porque pueden acusarte de ser antipatriótico, de ayudar y colaborar con el enemigo, de ser un agente ruso o algo por el estilo. Así pueden eliminar a su oposición, pueden justificarlo todo con la guerra extranjera. Ya sabes, si ya no hay comida en los supermercados, ni medicinas en las farmacias, no puedes conseguir una cita con tu médico y no estás recibiendo tu pensión o tu salario, bueno, todos pueden decir, ya sabes, es un sacrificio compartido. Tenemos que defender nuestra nación. it's a shared sacrifice. We have to defend our nation, and everything is the Russians' fault. Y ya sabes, todo es culpa de los rusos. Así que de algún modo desvían la culpa de sí mismos hacia el enemigo extranjero. Y luego, después de la Gran Guerra, obtienen una hoja en blanco, ya sabes, una nueva oportunidad, y dicen, oh, ahora necesitamos reconstruir el país. Entonces ofrecen créditos para la reconstrucción y el desarrollo, y ponen de nuevo a trabajar a la población superviviente. El ciclo del crédito empieza desde cero, y perpetúan su dominio sobre la sociedad durante otro ciclo histórico. Así que, básicamente, esa es su estrategia en este momento. Intentar, por todos los medios posibles, provocar una guerra contra Rusia. I want to come back to Russia, but just Quiero volver a hablar de Rusia, pero antes, solo un breve comentario sobre tu analogía entre la crisis de los años 70 en Yugoslavia y lo que estamos viendo ahora. Según tengo entendido, la raíz de aquella crisis se centraba en los bancos occidentales, porque Yugoslavia, a partir de los años 70, empezó a endeudarse masivamente con ellos. Cuando los tipos de interés eran más bajos, eso funcionaba de alguna manera, aunque seguía generando inflación. Pero con el shock de Volcker, los tipos de interés subieron, y con la enorme inflación y las obligaciones en dólares que tenía Yugoslavia a causa de la crisis del petróleo, la situación solo empeoró. Luego surgió otro conjunto de problemas, por supuesto, debido a los desequilibrios de inversión y al hecho de que las unidades de trabajo estaban gestionadas por los propios trabajadores. Y sí, estos debates han existido dentro de la Unión Soviética y en China. ¿Cuánto debe destinarse al consumo? ¿Cuánto a la industria pesada? Y así sucesivamente. Y cuando las empresas de los trabajadores controlan estas decisiones de inversión, pueden acabar generándose estos desequilibrios. En Yugoslavia, uno de los principales defectos fue que el Banco Mundial adquirió una gran influencia en su política de descentralización. Ahí es donde comenzó gran parte de este desequilibrio. Así que no estoy seguro de que veamos la centralidad de la misma manera. Tal vez nuestro análisis objetivo sea similar, pero no estoy seguro de que tú y yo percibamos la centralidad del sistema en su conjunto bajo la misma luz. No, si entiendo correctamente lo que has dicho, Mudiar Jyothishman, creo que estamos hablando exactamente de lo mismo. Se manifiesta de diferentes maneras bajo distintos sistemas. No hay duda de que existen ciertas diferencias fundamentales entre el sistema socialista y el sistema capitalista, o al menos entre lo que denominamos sistema socialista y sistema capitalista. Pero al final, es en el sistema monetario donde las semillas del colapso están incorporadas desde el principio. Antes de que una sola unidad de moneda entre en circulación, el colapso ya está predeterminado. Es solo una cuestión de tiempo. Así que sí, fueron los bancos extranjeros los que, en cierto modo, empujaron al sistema hacia el colapso, porque ya sabes, habíamos obtenido mucho crédito en el extranjero. Luego llegó el shock de Volcker, y los tipos de interés se dispararon de repente, y el país dejó de ser viable. Es decir, tuvimos que endeudarnos solo para pagar el dinero que ya debíamos. Pero básicamente eso ocurre con o sin bancos extranjeros, porque siempre se opera dentro de este sistema de moneda fiduciaria con reserva fraccionaria. Y ese problema siempre va a manifestarse, principalmente el exceso de deudas impagables. Pero la escala, supongo, sería diferente,
porque bajo un sistema socialista, son más o menos los bancos centrales los que deciden la cantidad de dinero o de crédito que se va a crear. Y claro, estoy de acuerdo en que aún se puede crear mucho más crédito, porque tus industrias siderúrgicas pueden ser políticamente muy poderosas y decirte que dirijas una gran cantidad de inversión, y parte de esas inversiones serían ficticias, especialmente si no puedes aumentar la producción y la productividad a esa escala. Pero lo que hemos visto bajo el núcleo capitalista es el auge de los actores privados que están creando gran parte del dinero. Es decir, el Banco Central es en cierto modo el que hace el trabajo, pero la demanda de ese crédito proviene de los actores privados. ¿No es así? Los gestores de dinero, los administradores de fondos de inversión. El auge series eran mis instituciones en los 90. Sí, de acuerdo. Así que si tenemos que establecer una distinción entre lo que llamamos el sistema socialista y el sistema capitalista, creo que esta es una distinción importante. Propongo lo siguiente. En ambos sistemas se da este crecimiento de la deuda que siempre supera el crecimiento de la productividad y el crecimiento de la moneda en circulación. Y lo que siempre ocurre, luego hay otro problema, el mismo problema pero en una categoría diferente, es que el dinero que se pone en circulación es siempre el principal y hay que devolverlo con intereses. A partir de ahí surge otro problema, que básicamente es el siguiente. Tomemos el concepto de PIB. En un periodo de tiempo determinado, el sistema produce una cierta cantidad de bienes y servicios, y los medimos por su precio. Decimos que el PIB equivale a tantos dólares, tantas rupias, tantos euros, y así sucesivamente. Eso presupone que todos los bienes y servicios se venden a precios de lista. Pero esto nunca funciona por dos razones. Hay dos grandes fugas de liquidez en el sistema. Una de ellas son los ahorros, porque toda la producción de un sistema económico es el precio de sus productos y servicios. Pero esa misma cantidad es también el ingreso de las personas que los producen, ¿verdad? Y eso representa el poder adquisitivo disponible para absorber el producto. ¿No es así? Así que supongamos que no hay importaciones ni exportaciones. Ahora bien, si la gente ahorra una parte de sus ingresos, digamos que ahorra un 5%, bueno, eso significa que toda la producción no podría ser absorbida. Así que los productores, los empresarios, tendrán que bajar sus precios o simplemente destruir parte de la producción. Eso crea la llamada brecha deflacionaria, que es la diferencia entre la producción total y el poder adquisitivo total disponible. Así que el ahorro es otro gran drenaje del sistema, debido a la naturaleza del sistema monetario. Cada vez que un participante paga su deuda, esa cantidad de dinero desaparece de la circulación, ¿verdad? Porque al devolver tu deuda, eliminas esa cantidad de moneda de la circulación. Así que existen esos dos grandes drenajes que siempre hacen que el poder adquisitivo disponible en un sistema sea insuficiente para absorber la producción del propio sistema. Ahora bien, la única manera de cerrar esa brecha es que el gobierno intervenga como participante. Y no basta con simplemente recaudar impuestos y gastar, porque eso solo traslada el mismo poder adquisitivo de manos privadas a manos públicas. El gobierno tiene que endeudarse realmente para cubrir la brecha deflacionaria. Si observas todos los países del mundo, socialistas o capitalistas, verás que los déficits presupuestarios siempre tienden a aparecer y que la cantidad total de deuda en el sistema siempre crece y siempre más rápido que la producción. Así que la diferencia entre los sistemas capitalista y socialista es la forma en que el gobierno participa como actor. En lo que llamamos un sistema socialista, la mayor parte del gasto público se distribuye de abajo hacia arriba, lo que significa que las personas reciben beneficios generosos con su empleo. Obtienen salarios y pensiones relativamente más generosos. Los empleados públicos tienen buenos sueldos y los gobiernos invierten en sanidad, educación, espacios públicos,
seguridad y así sucesivamente. El efecto de esto es que las decisiones de inversión y gasto se toman de abajo hacia arriba, lo que significa que la gente tiene dinero para gastar en tiendas, restaurantes, viajes, turismo, transporte, coches, viviendas, muebles, cosas por el estilo. Cars, houses, furniture, stuff like that. In what we call capitalist system, En lo que llamamos un sistema capitalista, la generosidad del gobierno fluye de arriba hacia abajo, lo que significa que el gobierno entrega grandes sumas de dinero a las grandes farmacéuticas, las grandes petroleras, el complejo militar industrial, la gran agricultura y así sucesivamente. El problema de eso es que se está dando poder a los actores corporativos. Y luego esos actores corporativos se convierten en participantes políticos, porque ahora, ya sabes, definen el empleo y definen el gasto. Parte de ese dinero se destina a hacer lobby ante los representantes políticos. Y luego, al financiar el gran complejo militar industrial, incluso se están sembrando las semillas del fascismo. Así que, a nivel del dinero y de la economía, el principio es el mismo, pero el comportamiento de los dos sistemas es diferente. En uno se produce una actividad de abajo hacia arriba, y en el otro, una actividad de arriba hacia abajo. Por lo general, los sistemas socialistas no han sido militarmente agresivos y no se daba una polarización tan fuerte de la riqueza en la sociedad. En lo que llamamos un sistema capitalista, se produce una creciente polarización de la riqueza y muy a menudo se observa la aparición del fascismo, el militarismo, la guerra, la conquista y demás. Así que creo que es muy importante distinguir eso como una diferencia entre ambos sistemas. Pero ambos sistemas tienen el mismo problema y síntomas similares, porque utilizan el mismo tipo de dinero. Y pienso que, tanto si uno se inclina hacia el socialismo como hacia el capitalismo, ambos sistemas deben abordar ese problema, porque hace que cualquiera de los dos sea insostenible. Y como sabemos, hoy vemos sistemas capitalistas en descomposición, pero también todo el mundo socialista se derrumbó en los años 90. Ninguno de los dos es sostenible. Creo que no discrepo contigo, Alex, en el punto central de que, cuando se observa la economía en su conjunto, a nivel agregado, surgen muchas contradicciones, tanto en los sistemas socialistas como en los capitalistas. También llego a una conclusión similar a la tuya, que algunas de las funciones se gestionan de manera muy diferente. Pero me intriga tu punto final. Si ambos sistemas son igual de malos, ¿cuál es entonces la alternativa? No, Jyotish. No estoy diciendo que ambos sistemas sean igual de malos. Estoy diciendo que ambos sistemas tienen el mismo problema que deben abordar porque los hace insostenibles. Sí creo que el enfoque socialista es mejor. Y la razón por la que lo creo, y soy un antiguo gestor de fondos de cobertura, es que tengo muchos amigos que son millonarios y empresarios, y suelen tener esas posturas conservadoras extremas. Odian el socialismo y piensan que el capitalismo es el camino correcto. Y siempre les digo, vale, incluso si eres un emprendedor y un capitalista sin corazón, ¿qué significa eso? Significa que quieres ser propietario de un negocio, ¿verdad? What does that mean? That means that you want to be a business owner, right? You want to be an entrepreneur. If you're a business owner, quieres ser emprendedor. Si eres propietario de un negocio, te va mejor cuando la gente de tu comunidad tiene poder adquisitivo, o te va mejor cuando hay personas sin hogar tiradas en la calle por donde tus hijos e hijas tienen que ir al colegio. ¿Qué es mejor? Entonces quiero decir, no es mejor que aceptemos el hecho de que con el tiempo los gobiernos representan una parte cada vez mayor del PIB. Eso ocurre casi en todas partes. La gente nunca se queja cuando el gobierno da dinero a las grandes corporaciones agrícolas o al complejo militar industrial, porque siempre pueden decir, amenazas extranjeras, vienen los chinos, vienen los rusos. Y ya sabes, nadie se queja si dan dinero a las grandes petroleras o a las grandes farmacéuticas, porque ya sabes, emergencias de salud pública, bla, bla, nunca se quejan. Pero se quejan amargamente
Si, por ejemplo, una mujer con 5 hijos recibe dinero del gobierno y piensan que no lo merecía. Y yo me pregunto por qué. Porque si esa mujer, digamos que eres un empresario, tienes un restaurante, si ella tiene dinero, será tu clienta. Si no tiene dinero, acaba en la calle y se convierte en el carácter para ti, porque de modo tendrás que ocuparte de ella y de sus hijos. Somehow you're going to have to take care of her and her children. And so I do think that Y por eso creo que el enfoque de abajo hacia arriba es mejor, porque genera una mayor cohesión social y economías más diversas. Crea un mercado más variado para los emprendedores, porque incluso si hay inflación, incluso si el sistema es insostenible, si la gente común tiene dinero para gastar, entonces se pueden crear negocios, se puede abrir un restaurante, una agencia de viajes, se pueden hacer muchas cosas. Si la gente está completamente arruinada, como en la Inglaterra victoriana, como en los Estados Unidos de Upton Sinclair, como en el Imperio Romano de Occidente, en Italia durante el sistema bancario lombardo, entonces lo único que queda es la guerra. Todo lo que queda es la guerra, porque el único lugar donde se puede encontrar nueva riqueza es en países extranjeros. Ese es el camino hacia la perdición. Me alegra que lo hayas aclarado, porque creo que parte de mi malentendido se debía a tu elección de palabras al decir que ambos eran insostenibles. Lo que entendí fue que tomé la palabra insostenible como que el desmoronamiento era inevitable. Pero, según tu aclaración, lo que entiendo es que te refieres a que ambos sistemas tienen contradicciones que deben gestionarse si quieren avanzar. Sí, es correcto. That's correct. That is correct. Yes. That's what I'm trying to say. Sí, eso es lo que intento decir. Sabes, he escrito varios artículos sobre este tema. Y ya sabes, cuando escribes un artículo puedes elegir bien tus palabras y corregir cosas. Pero cuando hablas sin prepararte, a veces es más difícil transmitir el significado con exactitud, porque estamos tratando con algo relativamente complejo y algo que nunca nos enseñaron en la escuela. Estudié economía en la universidad y me lo tomé muy en serio. De verdad intenté aprender y comprender la economía. Pero este concepto de la brecha deflacionaria, eso nunca se mencionó en ninguno de mis libros de texto. Nunca. Jamás. La primera vez que me encontré con ese concepto fue cuando leí Tragedy and Hope, de Carroll Quigley, quizá hace 15 o 20 años. Pero cuando fui a la universidad y revisé mis libros de texto, ni siquiera se mencionaba. ¿Y qué hay de la teoría general de Keynes? Porque entiendo lo que dices sobre esta brecha deflacionaria como la idea general de Keynes acerca de la caída de la demanda efectiva. Cuando intentaba explicar que, para que la inversión siguiera avanzando a ese ritmo o continuara llegando, en el momento en que se desvanece la confianza empresarial, se produce ese colapso de la demanda efectiva. Eso es, en esencia, según lo entiendo, tu concepto de la brecha deflacionaria. ¿No es así? Sí, eso es correcto, pero no creo que Keynes lo explicara del todo bien. La explicación correcta es, bueno, él no menciona la brecha deflacionaria. La describe de otra manera, y esa descripción va por buen camino, pero no llega del todo. Mi creencia personal, Mudyar Jyothishman, es que Keynes trabajaba para el establishment británico, que básicamente tendió una emboscada al mundo con este sistema monetario. Bueno, no exactamente una emboscada, existía mucho antes, pero de algún modo impuso este sistema monetario al resto del mundo. Y ya sabes, hoy en día, si intentas un sistema monetario diferente, te encontrarás bajo sanciones y aislado del comercio mundial. Así que todo el mundo tiene que aceptarlo, porque en última instancia beneficia a los cárteles financieros y bancarios occidentales, que están presentes prácticamente en todo el mundo. Soy consciente de que tienes que irte. Y sí, solo para terminar muy rápido. Keynes trabajaba para esta gente, formaba parte de ese estamento. Así que creo que, si lees sus primeros trabajos, ves que comprende la naturaleza del problema.
Pero en cada libro o ensayo posterior que escribe, va diluyendo el diagnóstico del problema hasta que se vuelve casi imperceptible. Y cuando escribió la teoría general, podías interpretarlo de 1000 maneras y aún así no entender realmente cuál era el problema. Pero en sus primeros escritos se ve claramente que comprendía cuál era el problema, la brecha deflacionaria. Creo que nunca la llamó así, pero se trata de esa caída general de la demanda agregada que luego debe ser compensada por el gobierno. En fin, dejémoslo aquí por ahora, Jyotish. Gracias. So anyway, let's finish it there for now, Jyotish. Thank you. Yes, we'll leave it there. This was a Sí, lo dejaremos aquí. Ha sido una conversación fascinante. No fue como la había planeado, pero me alegra mucho que haya ocurrido. Aunque no me alegra que hayamos tenido que terminarla a medias. Definitivamente necesitamos una segunda parte, porque creo que algunas de las cosas que dijiste al final habrían sido mucho más interesantes si pudiéramos hablar de China. La forma en que los bancos centrales gestionan allí una enorme cantidad de creación de crédito es notable. De hecho, si miras a China desde los años 90, la creación de crédito fue espectacular. En mi investigación reciente, calculé un índice de creación de crédito para China en comparación con el de la India, y era muchas veces mayor. Y aún así, China también tiene una tasa de ahorro muy alta. Y esos bancos centrales y el gobierno tienen el mismo tipo de contradicciones que mencionaste. Si deben gestionar la brecha deflacionaria, evitando al mismo tiempo la inflación. Así que básicamente se trata del equilibrio entre deflación e inversión, del equilibrio entre el consumo hasta cierto punto y la inversión. Por supuesto, se puede argumentar que China tiene el lujo del mercado externo, por lo que podría en cierta medida suprimir el consumo como porcentaje de su inversión total. Pero creo que habría sido muy interesante profundizar en esa línea sobre qué sistema es más capaz si pensamos en una alternativa. Porque además, la creación de crédito no es lo mismo que el endeudamiento. Y eso es lo que creo que muestra la economía china. Quiero decir, el endeudamiento es prácticamente nulo, mientras que la cantidad de crédito creado ha sido enorme, y eso ha estado respaldado, sustentado por un enorme aumento de la productividad. Y creo que, para el resto de nosotros, si queremos pensar en futuros mejores para todos, debemos profundizar en estas diferencias. Pero lamento haberme pasado de los 4 minutos. Solo quería compartir estos comentarios para dar paso a una segunda ronda de debate sobre esto. Can I ask a favor? If you wrote an article about this Chinese credit, Si has escrito un artículo sobre este impulso crediticio chino, por favor compártelo. Me interesaría mucho leerlo. Te enviaré un enlace a un artículo en el que expliqué lo que acabamos de comentar, probablemente de una forma más articulada de lo que he conseguido expresarlo verbalmente hoy. Absolutamente. Y sabes, lo que estás diciendo es una conversación muy importante e interesante, y sin duda deberíamos retomarla pronto. Thank you so Gracias un gran placer. Gracias por este. Cuida. Take care. Y una vez más, saludos a tu epictecta oyentes. Muchas gracias. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.